Bienvenidos y bienvenidas todos y todas una vez más a esta labor que venimos desarrollando desde hace algunos meses atrás de recopilación de la memoria histórica de lo que es la psicología en la Universidad del Valle. Y en esta oportunidad tenemos la valiosa oportunidad también de contar con la vida, el desarrollo de otro protagonista de esa historia de la psicología en la Universidad del Valle, y me refiero a Diego Guerrero, el cual muy amablemente ha aceptado nuestra invitación, nuestra convocatoria. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y yo no creo que yo sería un protagonista, yo si acaso sería un actor secundario. No sé si de los de carácter o no, pero un actor secundario. Pero no, gracias por la invitación. Bueno, interesante la modestia, porque cada ser humano que ha pasado por psicología, a mi entender, es de una u otra manera un protagonista de esa historia, y de veras que es muy importante contar con esta participación tuya. ¿Qué significa la Universidad del Valle para ti? Yo creo que esa es una pregunta complicada de responder porque los últimos 26 años de mi vida los he pasado en la Universidad del Valle. Yo entré en el 96 a la carrera de Ingeniería Industrial. Hice 3 semestres de Ingeniería Industrial y luego me retiré y apliqué para el programa de Psicología. O sea que en Psicología estoy desde estoy 98, que serían 23 años, algo así. Pues, ya no, pero casi toda mi formación académica se la debo a la Universidad del Valle. Y pues creo que en ese sentido es como mi alma mater, pero además durante todo ese tiempo he generado vínculos afectivos de diversos tipos. Pues creo que mis grandes amigos son personas que estudiaron conmigo o que son profesores de la universidad en este momento. Mi pareja es profesora de la Universidad del Valle también, entonces digamos que, no sé, yo creo que diría que la Universidad del Valle es como mi casa o algo así, pero no sé si esa idea de casa se aplica correctamente, pero diría que es el espacio donde he podido aprender y, y establecer relaciones afectivas permanentes. Entonces, eh, no sé, es como, es como el telón de fondo de mi vida, algo así, yo podría decirlo de esa manera. Yo creo que eso es la Universidad del Valle para mí. Eh, sí, creo que no, pues, esa es la idea, es como el telón de fondo de mi vida, de alguna manera. Y ahora que mencionas tu entrada a estudiar al plan, bueno, que en ese entonces ya era, obviamente, Psicología. estaba constituida como una escuela de psicología en Ciudad del Valle en 1998, un año interesante porque es un año conflictivo de una crisis económica fuerte en el departamento, y la Universidad del Valle no fue la excepción, y se cierra por un tiempo, tristemente, el campus y las funciones, las operaciones en la Universidad del Valle en el año en que llegas a estudiar psicología. Sí, fue complicado para mí, digamos, porque yo me retiré de ingeniería algo así como 2 semanas antes de que se cerrara la universidad. Eh, y, y no tenía muy claro cuál era mi siguiente paso, digamos, académico, porque me retiré sin un plan. Simplemente no me gustaba lo que estaba haciendo en ingeniería y decidí retirarme. Y, y estaba como en el periodo de inscripciones para el siguiente periodo académico, que sería el 98, para entrar en septiembre del 98, y
pues, me presenté pensando que simplemente iban a ser unos cuantos meses ahí de espera, cuando pues finalmente no fue un par de meses, sino que fueron bastantes meses de incertidumbre, digamos. Fue curioso porque creo que una de las razones por las cuales quise retirarme de ingeniería era que cuando trataba de proyectarme cuál era mi futuro profesional como ingeniero industrial, las cosas que pensaba que podía hacer no me gustaban mucho. Sí, no era como algo que quisiera estar haciendo toda la vida. Y pero el único trabajo que conseguí después de que me retiré fue precisamente como algo así como en una oficina haciendo algo de auxiliar contable, así que pues terminé durante el periodo de espera haciendo lo que esperaba no hacer por el resto de mi vida, pero Como una opción de salvavidas, hacer algo que tuviera que ver sí, con pues los números, con las de ingreso cantidades. económico. A mí los números me gustan, creo que lo que no me gustó, o una de las cosas que creo que me llevaron a tomar la decisión de no seguir en ingeniería fue más bien la idea de que no sabía muy bien si lo que has, algunas de las perspectivas laborales que ofrece ser ingeniero era lo que yo quería seguir haciendo por el resto de mi vida y pensé que era mejor explorar otras opciones. Creo que esa fue como una de las razones. Porque digamos que los números no es no, siempre he ido bien en matemáticas, creo, y me gusta mucho la matemática. De hecho, en psicología lo único que he hecho es prácticamente estudiar cognición numérica, así que, pues digamos que el problema no era el número, el problema era como que no me veía muy bien en qué iba a hacer. Y Interesante aspecto porque logro interpretar que en términos de estas personas que trabajan la consejería que tiene que ver con lo educativo, en tu caso sería algo así como hablar de un nivel apto, alto, altísimo de la aptitud matemática y de la actitud y del conocimiento de la capacidad matemática, pero no era de fondo tu interés como humano de llevarlo a cabo como a un nivel máximo, desde el punto de vista de las ingenierías o de las ciencias exactas como tal. yo Era otra tu digo que, búsqueda, digámoslo claro, así. mi ejercicio era como muy ingenuo, digamos, fue muy ingenuo porque pues, yo tampoco podía prever qué era todo lo que un ingeniero podía hacer, pero digamos, de las cosas que conocía por familia o por amigos de familia, o cosas así, pues obviamente era como trabajos relacionados con producción y con cosas tangibles y con empresas y el quehacer de una empresa y estar en una oficina solucionando problemas reales y creo que no me gustaba mucho esa idea porque probablemente tenía una noción como romántica de qué iba a ser mi vida, porque tenía 16, 17 años cuando estaba haciendo el tercer semestre pues, de ingeniería y la verdad no tenía muy claro qué quería hacer. Participé de algunas de las eh, actividades que hicieron pues, de protesta en la universidad. Nunca fui como alguien que organizó, pero sí participé. No sé si como en más como en una búsqueda de seguir conectado con la universidad, yo creo, así sea participando en este tipo de actividades de protesta que hubo durante ese periodo, más que como realmente eh, como un activista entregado digamos, a la misión de defender la universidad pública. Yo creo que era más como una cosa de mantenerme conectado con la universidad, porque sí fue, pues, no sé, quedarme sin el lugar donde hacía todo, pues, en términos de no volver a la universidad. Y lo que yo hice fue realmente porque no Ahora, sabía qué estudiar, eh, hacer un test de actitud profesional y psicología, de hecho, no fue la primera opción, fue la tercera. Eh,
creo que era comunicación social, creo que era la primera. La segunda no me acuerdo y la tercera psicología. Pero comunicación porque siempre, creo que una cosa que sí me hubiera gustado hacer es algo así como relacionado con el cine. Pues. De hecho, voy a contestar una pregunta que viene de último, que es cuál es una de mis pasiones. Y una de mis pasiones es realmente ver cine. Eh, perdón que salte. No, es una de tus pasiones, el Claro, cine. pero no veía como que era algo igual. A pesar de que no quería eso tangible en la ingeniería, también veía como que estas otras carreras, pues, también eran un poco, tenían otro nivel de incertidumbre diferente, de incertidumbre diferente, y dije, no, pues hagamos psicología a ver qué pasa. Y entras entonces a estudiar psicología. Cuéntanos, por favor, ese desarrollo, esa historia de académica y todos tus Para mí pasos fue, hasta llegar a lo más alto que has logrado actualmente. ¿Cómo fue desde el inicio, desde entrar y tu proceso de desarrollo y demás? eh, pues entré en el 98, pero obviamente en el 98 no empezamos porque seguía la universidad cerrada. Entonces iniciamos creo que el primer semestre del 99, si no estoy mal. Sí, primer semestre del 99. Y creo que hay algo que fue, digamos, trascendental para mí. Creo que fue que vi una clase con Fernando Larramen y pues que era un grandísimo profesor. Eh, y vi un curso que era Fundamentos Biológicos de la Psicología, o para la psicología, no recuerdo exactamente el nombre. Y él me dio un muy buen curso entre otras cosas, de lo que se llama psicología evolucionaria, que serían como esta corriente de la psicología que trata de explicar algunos de los procesos básicos y superiores a partir de la teoría evolutiva, la teoría de evolución por selección natural. Y eso realmente me generó un gran impacto en mí, esos modelos explicativos, digamos. Entonces eso fue, porque de hecho el resto de cosas que vi los primeros semestres realmente no me parecían tan interesantes en general, que era un poco porque venía de un programa de ingeniería en el cual los modelos eran un poco más rígidos y algunas de las cosas que empecé a ver eran un poco más, como una estructura más narrativa que a veces no me cuajaba del todo a mí, es decir, entonces digamos que la Ramendi fue un punto de inflexión del cual yo dije, bueno, yo creo que esto es interesante. Después seguí, y digamos que otro punto importante para mí fue la clase de Oscar Ordóñez, procesos perceptivos. Eso fue creo que en segundo o tercero, yo no recuerdo bien. Porque ahí fue el primer curso donde vi, creo, la psicología experimental, o donde vi que la psicología podía equipararse de alguna manera con otras ciencias, digamos, las ciencias naturales, por decirlo de alguna manera, eh, que era algo que no había visto muy claro en los otros cursos, y eso, digamos, que me generó como otra eh, alegría, digamos, académica durante mi desarrollo, porque me pareció que ese iba a ser como mi camino. Hay una cosa que dice, o decía Rebeca Puccinelli, y toda le dice que era y algo así como que ella que muchas de las cosas que ella iba aprendiendo como que le servían para saber que eso era lo que no iba a hacer, no para aprender sobre ella, sino para saber que eso era lo que no iba a hacer. Entonces, digamos que ver a Oscar fue como, esto es lo que voy a hacer, esto creo que lo voy a hacer. Luego, en esa época, también entré a un grupo de investigación, a un proyecto de investigación con Fernando Larramendi como monitor. Estuve durante un semestre, digamos que el trabajo fue mínimo, no fue mínimo, pero no hubo como mucho trabajo teórico, sino pues mi trabajo era un poco más de práctico. Yo hacía entrevistas para un proyecto que él hacía,
y yo me encargaba de transcribir las entrevistas de una serie de cuestionarios que le hacíamos expertos en biología. Entonces, digamos que el trabajo ahí no fue tanto teórico, sino fue más como el proceso de investigación y recopilación de datos y algo de registro. Pero después entré al centro de investigaciones y yo creo que ahí tuve como otro momento ahí clave, creo. Es un poco tramposo a veces hacer el recuento respecto al pasado porque uno supone que hay momentos claves cuando probablemente simplemente es la forma en que ahora uno las está significando, reconstruyendo, y puede ser que no fueron tan así, pero yo creo que el tercer momento clave para mí fue conocer el trabajo de Rebeca y Mariela. Porque, porque, porque creo que ahí entendí que una vida académica podía basarse en seguir un problema de investigación. Digamos que Mariela con el problema del número, pues es un problema que desde que yo empecé a trabajar con ella lo ha seguido desarrollando y trabajando, creo que desde diferentes perspectivas, pero además cuando yo la conocí ella llevaba años haciéndolo. Y creo que lo mismo con Rebeca, con sus dos problemas de investigación, que es el desarrollo del humor y el desarrollo del pensamiento científico, digámoslo así. Entonces, creo que ese fue un punto importante o inflexión también en mi carrera como psicólogo, porque pues entendí que uno podía dedicar su vida a un problema y seguir ese problema hasta las últimas consecuencias, supongo. Es como como mi pasión es el cine, cuando estaba pensando en esta pregunta, pensaba que Rebeca y Mariela en algún momento se me parecieron mucho a los héroes de Werner Herzog, que son estos personajes que, que tienen un propósito y que lo persiguen de una manera, no sé, casi que Con obsesiva, determinación. con determinación, sí, y que el ambiente a veces no se los facilita, pero que ellos siguen luchando por ese objetivo. Entonces, digamos que ese fue un punto importante para mí, conocerlas a ellas y conocer lo que hacían en el centro y conocer y entender que existía una posibilidad de vida que era perseguir un problema de investigación. Digamos que eso fue, yo creo que eso fue 2000, creo, algo así, entre 99 y algo así como el 2000. Yo empecé a trabajar con Mariela Oroz, con el grupo de matemática, como en el 2001, creo que sí, 2001. Y ya de ahí, desde el momento que trabajé con ella, ya mi problema de investigación ha sido el número. Y sigue siendo el número hasta este momento y supongo que eso no cambiará en ningún momento de mi vida. Entonces, digamos que eso fue Finalmente, disculpa que te interrumpa, le diste cabida a esa gran actitud que tú tenías naturalmente por los números, porque te iba muy bien de muy pequeño. Entonces, un lugar desde lo psicológico. Sí, creo que sí, pero hay otra cosa que me gusta mucho del número y es o que me gustaba en algún momento, creo que ha cambiado un poco la idea, un poco, es que el número es mucho más fácil de estudiar que otras cosas, que otros problemas psicológicos, porque digamos que el número tiene una definición clara. Entonces, y por ejemplo, si la pregunta es ¿cómo aprende el niño el número o cómo adquiere el número el niño? Uno dice, bueno, hay una clara definición formal de qué es número, entonces pues va a ser muy fácil rastrear en qué momento el niño aprende ciertos componentes de eso que se llama número, porque tengo una definición muy clara de qué es. No es como, por ejemplo, estudiar emociones, que la definición en sí misma ya empieza a ser ruidosa, porque depende de ¿No? muchos aspectos. Claro, interesante. Sería algo así como no enfocarse en algo tan subjetivizante como el alma misma, el pensamiento humano, pero algo más objetivizante que es lo estadístico, lo numérico, lo más puntual. Sí, por ejemplo, con eso creo creo que una de las clases que creo que tuvo una influencia grande en mí fue la de Oscar Ordóñez, porque
recuerdo que con Oscar fue uno de los cursos en los cuales aprendí la definición de problemas abiertos y problemas cerrados. Entonces, yo entendí que en mi vida yo iba a estar mucho más cercano a los problemas cerrados que a los problemas abiertos. Eh, entonces, digamos que la historia va ahí. Creo que tuvo otro profesor en el pregrado que fue como bastante importante por otros motivos, que fue Blanca Cecilia Orozco, pero más porque ella era muy buena dando clases. Es decir, daba unas clases realmente buenas. Muy dinámica. Sí, tenía como una energía en clase que era contagiosa, por decirlo No había menos. nadie en la clase Sí, no, o y sea, no se dormía nadie. sí, era interesante verla, los temas eran interesantes, pero además eh, tenía algo que no era propiamente, que no se puede definir como algo propiamente académico, sino como estrictamente académico, sino como asociado que permitía disfrutar las clases. Entonces, eso fue importante luego para mí, o yo entendí que era importante para mí cuando empecé a dar clase mucho tiempo después, que, 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 que tenía que sentirme cómodo en una clase, dando la clase, porque pues las clases finalmente son una puesta, o bueno, no creo que sea mi opinión a veces de las clases, es que son una puesta en escena, porque es que uno tiene que convencer a la gente de algo, y está vendiendo algo de alguna manera. Suena como muy vulgar decirlo así, pero es así, para simplificar. Entonces, eso fue importante. Creo que de ahí, que otra cosa que creo que era muy importante en la época que yo fui estudiante, que era la posibilidad de relecturas de los textos, porque por ejemplo, un texto que era, yo no sé si todavía es muy usado, que es el nacimiento de la inteligencia en el niño, de Piaget. Yo tuve la oportunidad de leerlo casi que el texto completo en dos cursos totalmente diferentes. Eh, y la posibilidad de leer el texto desde dos perspectivas también fue bastante rica. Y creo que añadido a eso, creo que una parte importante de mi formación en Univalle es que muchos de los profesores insistían en ir a las fuentes originales. No siempre era posible, pero era una práctica, digamos, relativamente frecuente, que cuando uno compara con otros lugares, tanto nacionales como internacionales, parece que no es tan frecuente. Es decir, como que la gente a veces, por ejemplo, para ciertas cosas recurre más a manuales que a los autores, que a la fuente primaria, digamos. No quiero decir que una cosa sea mejor Claro, que la porque otra. la, pero inclusive muy oportuno lo que mencionas porque hay traducciones que son nefastas, hay traducciones de obras originales que tienen errores de índole. Y por ejemplo, lo menciona la misma María Orozco, que ellas trabajaban en traducciones de obras al español que se realizaban, por ejemplo, en México y tenían no errores, pero horrores. Sí, digamos que yo no, en esa época no era sensible a eso, porque pues, en esa época eh, pues yo recibí el material como un estudiante suponiendo que era el más adecuado, aunque supongo que detrás había un proceso de selección por parte de los profesores, pero digamos que en esa medida, añadiendo lo que estás diciendo, lo importante es que ellos iban a la fuente original, entonces era como que había una discusión directamente con el autor de una teoría y no con alguien que ya lo había interpretado, digámoslo así, que es lo que ocurre en algunos manuales. Correcto. No estoy diciendo que una cosa sea mejor que otra, porque realmente no lo sé. No sé qué Son aproximaciones claro, finalmente. Pero son lo que tú diferentes. mencionas, como lo interpreto desde la perspectiva que cuando lees un texto en su idioma original, como lo hacían los académicos en los 60, 70, que por ejemplo Stanislao Zuleta quería leer en ruso una obra literaria o en alemán una obra filosófica, era precisamente o Rebeca Pucha leyendo a Piaget en su lengua materna
de su país, es lo que produce un enriquecimiento más cultural y más lingüístico, finalmente. Sí, lo que pasa es que también tiene sus contras, digamos, tiene sus pros, pero sus contras, y es como que algún material yo creo que a veces podía estar por fuera del alcance del nivel de formación que tenían o que teníamos los estudiantes en algún momento, y, y que es la labor que hace quien hace un manual, que es tratar de acercarlo, digamos, a alguien que es un lego en una disciplina. Entonces, por eso digo que no sé cuál es la mejor opción, que cada uno tiene sus ventajas, así como es claro que las ventajas del texto original son algunas. Creo que el manual tiene también la posibilidad de una lectura más sencilla a veces para los estudiantes. Eh, pero, pero, pero en ese sentido lo que digo es que una cosa que me pareció rica era que muchos profesores hacían el ejercicio de ir a textos originales y que en algunas situaciones, muy pocas, pero existían, uno podía leer el mismo texto con dos profesores diferentes que cuando empezaban a presentarlo o tratar de explicarlo, incluso uno podía entender que había lecturas diferentes del mismo texto que se supone, pues no debería ser tan ambiguo en la medida en que son teorías, que el intérprete de alguna manera hacía que la lectura fuera diferente. Entonces, yo creo que esa es una cosa que en términos de la formación de Univalle me pareció interesante, me pareció crucial, digamos, para mí, fue importante para mí. Y en la misma línea, pues que temprano también nos empezaron a pedir aprender no, pero sí leer textos en inglés, digamos que era un ejercicio muy complejo al inicio, pero pues que cada vez se volvía más sencillo por la práctica misma y que eventualmente me sirvió mucho. Entonces, eso, Y aparte, estimado Diego, de lo que mencionas de esas personas que te inspiraron, de Larramendi, Rebeca Puche, Mariela Orozco, etcétera, han mencionado ya varias personas muy, muy interesantes, muy significativas de todo ese periodo. Luego de allí, digamos, en qué aspecto te terminas enfocando, ya mencionas el número, la parte relacionada con ese aspecto de la cognición, de la investigación cognitiva como tal. Por ejemplo, en qué haces tu tesis, tu práctica, luego si haces una maestría y demás, que nos cuentes un poco del resto de ese desarrollo dale. académico tan interesante. Sí, voy a irlo más rápido, tranquilo, no voy a extenderme tanto. Estoy siendo en contrario a mi idea de ser preciso, pero bueno, eh, estoy emocionado, supongo, en conversar sobre eso. Eh, el, ya cuando entré al grupo de Mariela, realmente ahí empecé a trabajar número natural. Eh, y casi que, obviamente yo seguía cumpliendo con mis tareas como estudiante, pero creo que para mí ya era mucho más central el ejercicio de trabajar en un grupo de investigación que ser estudiante en el programa de psicología. No sé si eso suena feo o no, pero digamos que ya psicología como programa era importante, obviamente, porque tenía que cumplir, pero creo que lo que Pero más... pasó a un segundo plano para ti estudiar psicología en sí. Sí, sí, creo que sí. Creo que sí, porque ya lo que me interesaba era lo que yo hacía en mi trabajo de investigación. Porque, como te dije hace un rato, yo ya entendí que ese era lo que yo quería hacer. Es decir, Encontraste un yo, nicho yo muy quería hacer temprano. sí, sí, yo quería investigar y quería investigar sobre número y, y muchos de los recursos que me daban las clases realmente yo entendía que obviamente podrían aportarme a nivel general en psicología, pero no me iban a aportar de manera trascendental a mi interés de trabajar sobre números. Entonces, paralelo a mis clases, yo ya lo que hacía era trabajar y leer sobre el número natural y la adquisición del número natural. Entonces, yo no voy a decir que fue autodidacta porque no lo creo. Los grupos hay una figura que utiliza Oscar Ordóñez que me parece adecuada, que es la idea del grupo como mentor. Creo que
Creo que en las entrevistas lo escuché que la repitió, pero el grupo permite la posibilidad de empezar a discutir problemas específicos. Entonces nosotros teníamos una cosa que era un seminario de investigación, que era casi que reuniones, si no semanales, eran quincenales, de las personas que trabajaban sobre el número. Creo que era algo que hacía todos los grupos de investigación. Entonces, eso era lo que me parecía realmente más interesante de mi formación, más que... Por ti hubiera sido entonces, hubieras empezado tu tesis en tercer, cuarto semestre, tu tesis de grado, propiamente hablando. Yo no sé, porque creo que no estaba lo suficientemente maduro hasta cierto nivel, pero creo que la empecé a hacer, digamos, de manera implícita desde ese momento, porque mi tesis fue sobre transcodificación numérica, que es lo que hacen los niños cuando le dictan. Entonces, que es, por ejemplo, le dictan a un niño 324 y el niño tiene que escribir el numeral arábigo. Y desde que entré al grupo de la profesora Mariela, yo empecé a trabajar en eso. Y empecé a trabajar en eso en todos los niveles de la investigación, en recolección de información, en formulación de problemas, en análisis estadísticos y en escritura de informes. Pues digamos que yo no hacía los informes, pero yo ayudaba, y luego la profesora Mariela o los que fueran los asistentes que los corregían, que uno de los asistentes era Jenny Talora en esa época, también, que es mi gran amiga, digamos, ahora, y con la que trabajamos en número ahora. Entonces, vuelvo y le digo, la universidad me dio un hogar académico, pero me llenó de amigos. Bueno, me llenó porque no tengo muchos, pero ahí también fui adquiriendo los pocos amigos que tengo ahora. Entonces, mi tesis fue sobre eso, sobre el problema de transcodificación numérica, y mi práctica profesional fue en investigación, que el producto fue, al final, fue hacer un informe de investigación de un proyecto de investigación en el que yo participaba como monitor. Digamos que ya mi vida estuvo concentrada en número, y yo no digo que las otras cosas no sirvan, lo que digo es que, digamos que yo encontré el problema del número y ya entendí que eso era lo que yo quería hacer, y creo que me concentré mucho más en eso que en otras cosas, digamos. Entonces, claro que, por ejemplo, la línea de cognición me ayudó mucho, porque pues, sobre todo era psicología del desarrollo, lo que hacía en la época de profesionalización. Digamos, eso fue mi pregrado. Luego yo acabé el pregrado y me presenté a la maestría en psicología, también de la Universidad del Valle, y empecé siendo profesor asistente, asistente de docencia, perdón. En los siguientes semestres. Y digamos que ahí empezó otro sufrimiento diferente, digamos, que era tratar de dar clase, porque es difícil, es muy difícil empezar a dar clase casi que sin ningún entrenamiento para darlas, y digamos que yo no era las personas que estaban particularmente dotadas por la naturaleza para ser un buen profesor, entonces fue complicado. ¿Te tocó salir de tu zona cómoda? Claro, sí. Sí, yo creo que si me hubieran dicho le pagamos el 70% de lo que va a ganar y solo tiene que investigar, yo hubiera dicho sí, sí, hágale, no hay lío. Pero no, había que dar clase, y creo que ahí con el tiempo le he cogido bastante cariño a dar clase y me gusta mucho, pero también tiene que ver con que muchas de las clases que empecé a dar al final no al final, digamos, en algún momento, estaban relacionadas con mis problemas de investigación. Al inicio no era tan así, al inicio era como un poco mucho más general y no tenía la posibilidad de escoger. Entonces, mi maestría fue también, mi tesis de pregrado fue dirigida por Mariela Orozco, y mi tesis de maestría también fue dirigida por Mariela Orozco.
y mi tesis de maestría también fue en número, transcodificación, pero con una población diferente que eran niños sordos. Y ahí, esa tesis no la diseñé yo, esa tesis fue un diseño de una profesora que conoció a la profesora Mariela Orozco, que es María Pascal Noel. Pero digamos que ahí entonces ahí la cosa cambió, fue más claro para mí que a mí me interesaba mucho más en términos del número, lo que uno podría decir que es que el impacto de la estructura de la representación numérica externa en la representación numérica interna. Es decir, por ejemplo, cómo la estructura de los numerales arábigos influye en la comprensión del número, cómo la sintaxis de los números influye en la construcción del número. Y los niños sordos son una población en la cual se puede trabajar ese problema, igual que los oyentes, solo que como la lengua de señas tiene una estructura un poquito diferente al español, digamos, pues se pueden contrastar algunas hipótesis que son interesantes. Entonces, digamos que eso fue también otro momento, digamos, que fue importante para mí, pero fue pues como entender que a mí lo que me interesaba en términos de número era mucho de las estructuras sintácticas, digamos. De ahí, en ese momento también seguía paralelamente siendo profesor de la universidad. En el 2009 me presenté una convocatoria de medio tiempo para la Universidad del Valle, para profesor de planta, digamos, de la nombrado de la Universidad del Valle, y digamos que estuve muy de buenas. Yo tenía solo maestría en esa época, y creo que estuve de buena realmente, porque como era medio tiempo, pues la gente con un muy buen título no iba a venir no iba a trasladarse de A ciudad, participar. sí, no iba a participar. Entonces digamos que sí, realmente yo creo que esa es la parte del azar que es importante en la vida, y en ese momento pues había medio tiempo, se presentó algunas personas, pero pues gente que claramente me hubiera ganado no se Estuvo presentó. la matemática a tu favor, Estuvo la probabilidad, sí, a mi favor, sí. la estadística y la matemática a tu favor, la probabilidad. Sí, entonces ¿Y qué otros lo continúa? bueno, no, ahí ya entré como profesor hice, después de la maestría, hice una especialización en estadística, también en la universidad, en el programa de estadística de la Universidad del Valle, y ya casi que antes de la especialización, ya casi que me concentré en dos tipos de cursos, que fueron los cursos de estadística, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, y cursos de tópicos, que sería más como tópico de cognición, que sería más como diseño experimental. Lo que mencionas recientemente de estadística lo que mencionas de estadística es relacionado con lo de psicometría o es estadística como No, tal. no, 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 es estadística. La especialización es en estadística aplicada. Yo de psicometría tengo el conocimiento, digamos, básico, porque la psicometría pues tiene como eh, todo un desarrollo en términos de la construcción de ítems, en la construcción de escalas, en la validación. ¿Y no te llamó mucho la atención la psicometría como tal? Se ha perdido momentáneamente la comunicación, la señal. ¿Qué hubo, doctora? Ahí está de regreso. Se había perdido Sí, momentáneamente la comunicación, la sí, señal. qué pena. No sé si, creo que fui yo, pero bueno, qué pena. No, lo que te está diciendo es que no fue psicometría, porque yo no tengo conocimiento de psicometría, digamos, no soy experto en eso. Digamos que en esa rama hay todo un desarrollo en términos de construcción de ítems, validación de escalas,
Y todo ese proceso lo conozco a nivel básico, pero no podría decir que soy experto en eso. ¿No te llamó particularmente esa área de la psicometría como tal? Pues sí me parece interesante, pero es que nunca me ha llamado mucho la atención, digamos. Pero creo que simplemente es por algo de gusto, no porque crea que conceptualmente está equivocado, porque creo que está, porque de hecho en algunas cosas de cognición numérica es importante, digamos, esa rama para evaluar algún tipo de conocimiento numérico. Pero no, realmente nunca he hecho como un ejercicio nada más de hacer algo relacionado con eso, pero nunca ha sido como algo que me apasione. Y a partir de allí, estimado Diego, ¿qué otros logros, ya has mencionado varios obviamente, pero qué otros logros destacas importantes, personales, profesionales, académicos durante este periplo? Bueno, y Pues, obviamente no has mencionado lo de... doctorado, me imagino que estás. Sí, no, entonces ahí ya estuve como algún tiempo más dedicado a hacer algunos estudios sobre número que trabaja en la universidad y ya de ahí, ya cuando vi que todo el mundo se estaba yendo a hacer doctorado, yo no me iba, ya como que me puse las pilas y me presenté a una convocatoria Fulbright con ciencias en el 2015. ¿2015? Sí, 2015. Y obtuve esa beca Fulbright y en el 2016 empecé mi doctorado en la Universidad de Massachusetts, de Amherst. Que el doctorado es un doctorado en Ciencias del Desarrollo, es el título formal del doctorado, y entré a trabajar con un profesor que también trabaja en número natural. Digamos que, y ya durante todos estos cuatro años, hasta ahora lo que he estado haciendo es siguiendo con el trabajo de investigación. Ahí creo que conocí durante el desarrollo de mi trabajo de investigación otro profesor de la universidad, pero no de psicología, sino bueno, el departamento al que pertenezco es de ciencias psicológicas y del cerebro, y el profesor que lo conocí y es del departamento de lingüística. Y ya digamos que lo que he estado tratando de hacer en los últimos 4 años es influenciado por teorías lingüísticas, tratar de establecer la conexión entre la gramática de los números y la adquisición del número natural. Y en eso pues he estado como... Es lo que he hecho durante los últimos 4 años. No sé si he tenido logros, pero por lo menos he intentado entender mejor el fenómeno. Y bueno, y he trabajado en otra cosa que eso sí es como un accidente, que no es como que sea mi pasión, que es sobre la adquisición de los posesivos. Eh, entonces, digamos que eso ha sido lo que he estado haciendo. Ahora ya estoy tratando de finalizar mi tesis de doctorado. Estoy escribiendo ya el informe final y es sobre eso. Es algo así como, exactamente, algo así como cuál es la influencia que tiene la estructura gramatical de los números verbales en la adquisición del número natural y cómo se representa, digamos, hasta cierto punto en el cerebro. Podría ser como una de las cosas que estoy trabajando. Es demasiado pretencioso lo que acabo de decir, pero digamos Fascinante que... búsqueda. Fascinante. Sí, pienso yo
que es pretencioso en cuanto a que trata de ligar la parte gramatical con la parte conceptual numérica. No es nada sencillo encontrar la ligación de eso. Sí, pues digamos que la idea no es nueva, es como una idea que está en la literatura hace muchos años, que ha tenido sus picos de popularidad en la cognición numérica, que hace algunos años empezó otra vez como a ser como relativamente influyente la idea, y como que lo que estamos discutiendo con mi tutor, con mis tutores, digamos, con los que trabajan conmigo, es eso, es como si realmente eso que se está afirmando ahora se puede afirmar o no. Es, digamos que otra pasión durante toda mi vida es estar en desacuerdo. Entonces es otra de mis pasiones académicas. Entonces, una parte de mi tesis es el desacuerdo de cómo se conceptualiza algo de la adquisición del número en el libro. Creo pero, Y pero sí, esa ahora es como mi que historia. mencionas el desacuerdo, ahora que vas mencionando ese punto tan importante, el desacuerdo, y dices que es una de tus pasiones en tu vida, ligándolo con esa parte anecdótica, quizá tienes o recuerdas anécdotas significativas de ese periodo de estudiante de pregrado en Univalle y también tuviste la fortuna de hacer maestría también en Univalle. ¿Qué anécdotas significativas, aparte de las que ya he mencionado, recuerdas que quizás tengan algo que ver con esa confrontación que a veces te fascina estar en medio de ella? No sé, anécdotas. Cuando uno dice anécdota, regularmente habla de cosas que son eh, cómicas, supongo, y creo que mi desacuerdo casi nunca desembocaba en nada cómico, así que no sé si aplica, digamos, pero O situaciones joviales, no necesariamente siempre cómicas, pero interesantes, a veces conflictivas no, o, creo o que una de las frescas, cosas que no tienen mucho que ver con la... em, no es una anécdota mía, yo estaba ahí, porque fue una clase que me gustó muchísimo, que fue con Oscar Sierra. No sé si también has escuchado de él, que era un profesor del programa, que era Sí, de que falleció neuropsicología, en neuropsicología, pero que falleció, falleció, fue asesinado en Cali, por falleció. alrededor. Sí, sí, lastimosamente falleció. Él me dio un muy buen curso también que era de etología. Y recuerdo que alguna vez alguien le preguntó por algo, una interpretación acerca del comportamiento de las abejas, creo que era la pregunta. Y entonces él dijo algo así como, esto no tiene que ver con el desacuerdo, simplemente me acuerdo que me reí mucho, y era como que él dijo algo así como una pregunta muy interesante, pues imagínense que estamos aquí sentados y por la ventana entra una abeja y la abeja empieza a recorrer el salón y entonces se observa lo que estoy haciendo, luego por alguna razón llega detrás de usted, lo mira a los ojos y la abeja dice, oh, y eh, eh, esa anécdota me pareció muy chistosa en su momento y siempre me la recuerdo con jovialidad porque creo que nunca entendí muy bien qué quería decir Oscar Sierra, pero me gusta de alguna manera. Supongo que lo que quería decir era simplemente que la interpretación en términos etológicos, pues realmente supone un nivel de subjetividad que es demasiado elevado, pero esa me gusta. Yo estaba ahí, no es mi anécdota, pero me gustó. Mm, ¿Qué otra anécdota, no? Creo que no recuerdo muchas anécdotas. Creo que discutir siempre era complicado. Yo alguna vez pensé que, que eso se trataba la ciencia, pero con algunos profesores no era muy fácil hacerlo. Era realmente, creo que con el tiempo lo he entendido y es como que uno se siente
eh, que algunas personas lo toman personal, es decir, que discutir teorías a veces pareciera que es discutir sobre lo más profundo del ser de alguna persona y sí, es decir, si uno le ha dedicado 20 años o 30 años a algo y cree que es parte de su creación, que alguien venga y le discuta, pues probablemente se tiene que sentir como agresivo. Le voy a contar una anécdota. Académicamente a veces es así. Sí, sí. Yo nunca he tenido mucho tacto, esa es la otra cosa que creo que nunca me ha ayudado. Sí me acuerdo de una anécdota, pero fue cuando era profesor. Con esa idea de que la ciencia realmente no tiene la verdad y que una teoría es un modelo provisional o que sirve como modelo provisional mientras no exista, o sirve como modelo mientras no exista un modelo mejor. Yo en algún momento cuando era profesor, conscientemente decidí utilizar palabras que, que dieran a entender que las teorías que yo estaba tratando de explicar eran suposiciones provisionales. O sea, yo utilizaba mucho, pues, supuestamente o aparentemente, o el autor afirma creyendo que Tentativamente. tentativamente, sí. Y con algún estudiante que tenía confianza, alguna vez le pregunté, porque no, mis clases no eran tan bien, esa no era la única razón, pero mis clases inicialmente no eran tan bien apreciadas. Alguna vez le pregunté y me dijo, no, es que hay un problema muy grande que usted tiene, me dijo así muy sinceramente mi alumno, me dijo, es que usted pareciera que nos está enseñando algo que no es cierto. Y entonces nosotros no podemos creerle las teorías o creerle en lo que usted está diciendo porque de entrada usted lo pone en duda. Prácticamente te dijo en tu cara que dónde estaba tu objetividad. Sí, que probablemente que dónde estaba si mi posición era contraria, pero yo no lo hacía en el sentido de manifestar que no creía que esas teorías fueran ciertas, sino más como en la duda de que tenían que entender que igual eran teorías y que eran provisionales y que la evidencia probablemente por el momento decía que esas teorías eran correctas, pero que era posible que en algún punto de estas teorías fueran erradas. Es decir, que era como mi intento pedagógico de mostrar que las teorías son provisionales, digamos. Pero no era que yo disintiera, que yo estuviera en contra de esas teorías, ni que creyera que eran falsas, era más como le digo, mi ignorancia como pedagogo que me hacía suponer que eso era provechoso para los estudiantes, pero resulta que lo que me dijeron algunos después es que precisamente esa indecisión hacía que ellos no apreciaran esas teorías porque me veían inseguro y que ellos lo que necesitaban era alguien que le dijera, mire, esto que yo le estoy diciendo es verdad. Y entonces creo que es una De una anécdota. manera más tajante. Sí, entonces entendí que igual tenía que seguir con la idea de mostrar que las teorías que yo explicaba pues eran, que yo creo en ellas, algunas, en otras no creo, aunque las explico, o la evidencia no permite soportarlas, creo, pero creo que una de las cosas que sí creo que es importante es dejarles entender eso, que las teorías son provisionales. En pocas Que realmente, palabras, no tomes tan a pecho, no tomes de una manera tan radical las posiciones teóricas o metodológicas o las aproximaciones como tal. No te casas con una de ellas, pero lo cual a veces genera ampolla, e inclusive para algunas personas en la academia es más sencillo insultarles el nombre de las progenitoras de estas personas que meterse o ir en contravía de uno de sus modelos explicativos o de sus teorías como tal. claro, yo creo que uno sí tiene que ser riguroso y creo que uno sí tiene que involucrarse con estas teorías a algún nivel, pero creo que una posición básica es que uno puede estar equivocado. No, creo que la posición básica es realmente uno está equivocado. Es decir, siempre va a estar equivocado, siempre en algún momento va a llegar alguna posición teórica o una teoría que va a explicar mucho mejor lo que ahora se está
explicándolo, o la teoría que actualmente es la mejor explicación, sobre todo en psicología, digamos. Entonces, creo que uno tiene que darle a entender a los estudiantes que está bien explorar, pero que también tienen que entender que es provisional, que tampoco es una cosa tan seria, digamos. No, sí es seria, digamos, pero no No tan es... definitoria. Sí, no es definitiva. Sí, esa es la mejor palabra, no definitiva. Mejor matricularse en términos de la filosofía en aquello de solo sé que nada sé, que afirmar que sé algo. Sí, tal vez, sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando yo llegué, en mi caso yo creía antes de empezar el doctorado de alguna manera que algunos de los fundamentos del número en buena parte eran innatos y debidos a ciertos mecanismos que están comprobados que existen, pero creo que mi ejercicio ahora me lleva a tener una idea un poco diferente a cuál es el origen del número. Y se siente mal uno, digamos, tener que renunciar a una creencia que tenía y que suponía estaba bien fundamentada, pero pues eso no es tan de vida o muerte, eso es simplemente un modelo teórico. Pienso que Entonces, es sí, bastante claro. Y en cuanto a cambios y transformaciones, ¿cuáles te ha tocado ver todo este tiempo de tu periplo desde pregrado, maestría y ahora yo, como maestro universitario y ahora que estás culminando tu doctorado? ¿Qué cambios y transformaciones has visto en la universidad y en psicología? pues yo fui estudiante de pregrado cuando se pasó de escuela a instituto. O sea, yo estaba haciendo el pregrado cuando creo que Fue a inicios de Mariela los era la 2000, directora. ¿correcto? Eso fue como principios de los 2000, sí, creo. Sí, tuvo que ser principios de los 2000 porque yo era monitor de, de investigación de la profesora Mariela Orozco, el grupo de la profesora Mariela, y ella era la directora del instituto y ella fue una de las personas que creo que hizo como, eh, que gestionó ese cambio, digamos, De de escuela a la escuela, instituto. escuela instituto, sí. Yo, la verdad, creo que nunca me preocupé por entender muy bien cuál era la repercusión real de ese cambio en esa época. Sé que lo vivimos, pero... Y sé que hubo una transformación a nivel organizativo. Y según lo que le entendía a Mariela cuando ella me explicaba en esa época por qué se estaba cambiando, también creo que era una cuestión de recursos. Creo que el instituto tiene acceso a mayores recursos y mayor representación dentro de la universidad que la escuela. Entonces, digamos que también era como el paso decía a los desarrollos que estaba teniendo el instituto y cómo esos desarrollos debían desembocar en una mayor representación de esta unidad académica a nivel de la universidad. Entonces, digamos que creo que ese cambio fue importante, pero creo que en la forma en que yo lo viví fue más como un testigo y como alguien que lo entendió racionalmente por las explicaciones que me dio Mariela, más que yo haya visto un gran cambio en términos de lo que ocurría en lo cotidiano. Eh, Creo que otro momento importante para mí en términos de cambio fue cuando el centro de investigaciones, yo era estudiante también de pregrado, dieron un piso en en el edificio 383, porque antes tenía un conjunto de oficinas ¿Un piso completo? un piso completo, sí. Wow. Del edificio 383, en el edificio Stanislao Zuleta, creo que es el edificio de posgrados de la Facultad de Humanidades. Ese cambio, que fue más pequeño, porque no fue un cambio, sino solo un cambio en términos de estructuras, digamos, de lugares, yo creo que sí fue grande para mí, porque yo lo viví, digamos, como actor de ese cambio, yo lo viví, y creo que en alguna medida eso permitió que el centro se expandiera un poquito más porque permitió grupos más grandes. O
y con mejores espacios, digamos, para trabajar. No era que antes estuviéramos mal, pero sí había como que la simultaneidad no era tan simultaneidad, quiero decir, como que todas las personas que trabajaban como monitores, como asistentes de investigación y como profesores estuvieran en el espacio, en el mismo lugar simultáneamente, porque los equipos no eran tantos. Pero cuando se pasó allá, ya como que había una infraestructura que soportaba que los grupos estuvieran ahí Pero, y disculpa permanentemente. que te interrumpa aquí en este aspecto, discúlpame que te interrumpa, Diego, pero eso es un reflejo, esto que acabas de narrar es algo significativo, es un reflejo de aquello, de que llegó a tal punto la investigación, a tal crecimiento, a tal desarrollo o a tal evolución, que fue necesario darle más espacio, y aunque tiene que ver con la estructura en sí, con lo funcional, pero tiene mucho que ver con el avance y con la proyección que fue ese paso importante de escuela a instituto, donde se desarrolla más lo investigativo, más lo experimental, y a esa pulsión hacia empujar hacia el doctorado, el primero en Colombia. Tuvo que ver el haber dado ese espacio con algo de ello. Interesante. Claro. Sí, esa es la otra cosa de la que fui testigo, pero yo esa fecha ahí no la tengo tan clara, que fue la apertura del doctorado en psicología. Yo creo que yo era estudiante de maestría en esa época, no estoy seguro. ¿Usted recuerda la fecha de la apertura del doctorado? Es que no la tengo presente. Eso tuvo que ser mediados de los Dos, 2000. 2007 o 2008, creo que escuché en una entrevista, 9 por ahí, 2008. más o No, menos. entonces sí, yo ya estaba acabando la maestría en esa época. Eh, y digamos que ya también llegó otra cosa. Fue como pues, de ver gente ahí que estaba trabajando sobre los problemas de investigación de manera permanente. Porque digamos que la maestría, a pesar de que era tiempo completo, sí tenía una limitación, y era que pues igual había que trabajar paralelo a estudiar. Eh, pero, pero digamos que a nivel del doctorado, cuando llegó el doctorado, pues digamos que primero fue un impacto no solo a nivel Cali, sino a nivel nacional, porque fue el Primer primer doctorado de doctorado en psicología en psicología Colombia. en Colombia. Entonces, Espectacular. era muy notorio que había un cambio ahí, porque además, digamos que lo que yo percibía de las reuniones y las cosas que habían era que pues, había mucha gente involucrada, no solo a nivel Cali o Valle, o Universidad del Valle, sino que había gente de otras universidades que estaba vinculada al proyecto y gente de otras universidades colombianas y universidades extranjeras que se vinculó al proyecto, que tenían vínculos, digamos, de alguna manera previos con los grupos de investigación o con los profesores que eran parte del instituto, pero ahí se vio como más efectivo. Un poco en la maestría también, pero era muy claro que mucha gente ya empezaba a participar de manera directa en el quehacer de la universidad, que no hacía parte del núcleo. Digamos que eso se podía entender como la posibilidad de compartir con personas que venían de fuera, eh, que enriquecía de alguna manera el quehacer de la investigación en el Y, centro. y fíjate de esto, Diego, de lo que caigo en cuenta en este momento en que tú me planteas y me compartes tan ricos recuerdos, que lo interesante de ello es que Psicología en Univalle empieza como consejería psicológica en los 60, inicios de los 60, mediados, se desarrolla, llega a tal punto de maduración, de evolución académica, profesional, muy dinámica. Se instituye el primer doctorado en psicología en Colombia, y luego eso que comenzó como un plan de consejería psicológica llegó a tal punto que involucró a personas de Antioquia, de Bogotá, de la costa norte, a llegar a Cali, prácticamente a la mata de la psicología en cuanto a desarrollo en Colombia. Fascinante. Sí, yo creo que
que fueron momentos importantes. Yo creo que otro momento importante es que tiene que ver con lo que estás diciendo el desarrollo que tenía la psicología en la Universidad del Valle en función de la psicología del desarrollo. No solo en la psicología del desarrollo, sino en la psicología, era que junto con mucha gente que fue algo así, creo que paralelo, pero esa historia sí la puedo estar contando muy mal, que fue la creación de la red de investigadores en psicología de Colombia, que estuvo liderada en buena medida por personas del centro, Correcto. especialmente a Rebeca Puche. Entonces, que también fue como un esfuerzo, pues me imagino que grandísimo. No tengo la dimensión de qué tanto le costó a ella realizarlo y a la gente que lo realizaron con ella, pero que ver a la gente reunida de las diferentes regiones en torno a tratar de establecer nexos, pues no debe ser una tarea fácil. O sea, convencerlos de que eso es útil y que tiene algún futuro y de que se puede hacer debe ser complejo. Y creo que eso también, en alguna medida, para alguna gente que participaba en esas redes, pues era como eh, también otra fuente de recursos, pero cuando digo recursos no solo digo recursos económicos, sino como la posibilidad de trabajar Intelectuales. con, sí, y la posibilidad de trabajar con gente de otras regiones, que digamos que para algunos esa idea de la cultura o la influencia de la cultura es muy importante en términos de sus problemas de investigación, entonces que tuvieron la posibilidad de relacionarse con gente que les permitía explorar otras poblaciones. Yo creo que ese fue un punto también como que yo creo que fue importante en términos del instituto. Y Eh, ligado con eso, Diego, ¿qué piensas respecto a lo que está próximamente a ser anunciado? Ese instituto sé que está a meses, muy posiblemente en este primer semestre, antes de que culmine el año, y eso lo dijo en una entrevista anterior el director del instituto, Nelson el Molina. doctor Molina, que pasa, Nelson Molina, que va a pasar a ser una facultad. ¿Tú qué piensas de eso como instructor, como parte integral hoy en día, educador, docente, investigador, es decir, todo el espectro de lo psicológico hoy en día? Tú estás en medio de toda esa situación. ¿Tú qué piensas de que eso vaya a ser una facultad? ¿Serviría para algo? ¿Tú cómo lo percibes? Yo la verdad no sé, no, o sea, esa es mi respuesta más sincera, y es, no sé porque yo estoy en comisión académica hace 4 años haciendo mi doctorado, 4 años y medio ya, y el proceso, pues digamos que no lo he vivido porque cuando está en comisión no hay ningún vínculo, no hay ninguna obligatoriedad de seguir con el trabajo administrativo, digamos. Entonces, la verdad, no estoy muy enterado de qué está pasando en términos de ese cambio. Eh, yo sé que la ¿A ti te facultad, gustaría, por ejemplo, es que precisamente te no sé, gustaría que se fuera? no sé, digamos que la idea es como que las facultades igual usualmente lo que tienen es primero una organización administrativa diferente, y en términos de esa administración, de organización administrativa, se supone, según entiendo en la universidad, hay una asignación de partidas presupuestales para diferentes cosas, por ejemplo, personal. Eh, entonces, eso querría decir, si funciona así, que, por ejemplo, para ciertos aspectos no de la vida necesariamente académica, sino administrativa, sería conveniente en la medida en que se crearían algunas posiciones académico-administrativas que harían que algunas funciones que ahora realizan personas que no tienen la posición, las empezaran a hacer, o sea, que contrataran a alguien para hacer cosas que ahora se están repartidas en diferentes personas académicas administrativas. Entonces, si eso funciona así como el incremento de personal administrativo, eso ya es una ventaja, digamos, creería yo. En términos de lo académico,
si se supone que hay incremento de recursos, podría ser importante, pero en términos de las otras cosas que sería como las relaciones con pares de otros lugares, eh, no tengo claro cuál sería el impacto, porque usualmente el contacto con pares, primero, eso casi siempre es una relación personal, es decir, es alguien que estudió con ese profesor que tiene ese vínculo. Entonces, pues automáticamente ese cambio no va a generar mayor eh, Impacto. acceso a pares académicos, impacto. Entonces, no creo. Eh, Usualmente el proceso para hacer que esos convenios ya tengan un estatus legal, pues se realiza en términos de la universidad casi siempre. Es decir, los convenios casi siempre llegan al punto en que el convenio es universidad y no grupo. Entonces, digamos que igual en términos de lo legal, en términos de esos convenios, pues el punto final siempre es convenio universidad-universidad. Hay alguna autonomía de hacer convenios más puntuales, pero los convenios que funcionan muy bien son universidad-universidad. Entonces, en eso yo realmente no tengo muy claro cuál sería la ventaja, no lo sé. Puede ser, y estoy casi seguro que estoy equivocado porque no estoy muy bien enterado, pero podría ser que sí tenga un gran impacto. Por ejemplo, yo escuché como un par de entrevistas que decían que la facultad tenía una mayor apertura ideológica y que permitía vínculos con otros saberes. Y pues eso también me parece que Es es una que, por cuestión. ejemplo, precisamente, eh, discúlpame en mi ignorancia, por ejemplo, y yo no he dicho esto hasta el momento, pero lo quiero aprovechar para decirlo aquí y ahora. Se me hace interesante que la perspectiva del desarrollo humano, del individuo, del hombre, de la mujer, están los pasos desde bebé a un infante, a un niño, a un adolescente, a un adulto mayor, y no funcionaría similarmente en un conocimiento humano como tal o en una disciplina de que pase a un plan, algo muy básico, algo exploratorio, a institucionalizarse, a agrandar su cuerpo de conocimientos, su sabiduría, su experiencia y sucesivamente pasar a ser una escuela, un instituto y orgánicamente llegar a ese punto de madurez de ser una facultad como tal. Esa es una inquietud que en estos momentos la pienso de esta manera y simplemente la quiero comunicar aquí, relacionando lo del desarrollo con lo del desarrollo de la academia, específicamente en psicología, en un alma mater como la Universidad del Valle. Sí, es decir, ahí, por ejemplo, para ponerlo en términos de desarrollo, alguien le podría decir, pero es que usted está siendo etapista y además finalista, que el desarrollo tiene que tener un punto de llegada y probablemente no. No sé, pero digamos que yo, mi punto es que yo creo que no soy lo suficientemente informado para pensar cuál es la mejor opción en este momento. Creo que sí, la facultad tiene un estatus diferente. En la universidad a nivel del mundo, la facultad tiene un estatus diferente y yo creo que podría ser considerado un logro, pero lo que yo digo es que no tengo muy claro cuál sería el impacto real que ese cambio tendría, eh, porque entiendo, lo poco que entiendo es que lo administrativo sí tiene un impacto claro en términos de la organización y que eso ya sería beneficioso. Es decir, si usted tiene más recursos de personal para lo mismo que estaba haciendo antes, pues se supone que eso le va a generar un mejor desempeño, supongo. Eh, en lo académico, lo que yo digo es que a mí no me queda tan claro eso a veces. Es decir, eh, porque como yo creo que lo académico es, es una lectura también personal, porque también podría estar equivocado, seguramente lo estoy, es que buena parte de las redes se establece más como relaciones personales, es decir, que con quién trabaja usted finalmente tiene que ver cuál es su historia y quién está como más o menos cercano a usted o de acuerdo con usted. Probablemente lo que podría ser importante es que es hacer convenios cuando usted es facultad podría ser mejor o más claro para gente de fuera que hacer convenios cuando usted es un instituto
que es una organización que casi que no existe en términos de la academia en otro lugar. Entonces, digamos que tal vez esa nomenclatura haría que... Correcto, porque los institutos, y perdón, son mayormente de investigación, sí, claro. enfocados en la investigación. Y la Universidad del Valle, el campo de psicología, no solamente está enfocada exclusivamente en la investigación. Sí. Sí, yo creo que sí podría ser un logro. Lo que no sé es exactamente es cómo valorarlo. Ese es mi punto, no sé muy bien. Bueno, y girando un poco para no ponerte a circular tanto en esto y preocuparte, ¿qué otras áreas del conocimiento humano, de los saberes humanos te han aportado a ti, que inclusive has estado en tierras norteamericanas, en Estados Unidos, en Massachusetts, terminando un doctorado que estás a punto ya de terminar la tesis doctoral y defenderla? ¿Qué otros saberes, aparte de lo psicológico, te han aportado a ti todo este tiempo? Pues yo creo que pues temprano un poco la matemática y la lógica matemática, que un profesor que no había mencionado, que es César Delgado, también fue muy importante en eso, porque yo lo conocí cuando entré en el grupo de matemática. Porque digamos que muchas teorías numéricas están relacionadas con la definición numérica de la matemática. Ahora es muy importante la lingüística. Específicamente, digamos, la gramática generativa, que es como la teoría chomskiana. La estadística siempre ha sido una herramienta importante en mi desarrollo, no como objeto de estudio, porque pues, no soy estadístico y estoy lejos de tener el nivel académico para hacer teoría de estadística, pero sí ha sido una herramienta en términos del diseño de investigación. También últimamente, digamos que algo que tampoco, bueno, sí está relacionado teóricamente, pero creo que más en términos de lo práctico, algo de ciencias cognitivas, especialmente lenguajes de programación, más como herramienta, pero un poco también en términos de mi problema de investigación. Y una cosa que estoy leyendo ahora, pero que no es formación, sino que he empezado a leer porque me parece interesante y que también está relacionada al lugar donde alguna gente está apuntando en términos de modelos para explicar la adquisición de números, sería la antropología cognitiva, creo que es, pero de eso sí estoy como empezando a leer cosas que me parecen interesantes y qué sé yo, qué más, ¿no? Creo que esas serían las que me han... Todas estas áreas, las áreas que te han aportado a ti en tu desarrollo hasta el momento como ser humano y profesional. Ahora, de esas o cuáles otras formularías o plantearías en la formación de los psicólogos, de las psicólogas, independientemente de que a ti te hayan aportado o no, cuáles incluirías tú en un programa nuevo, vamos así, de psicología hoy en día, teniendo en cuenta la pandemia de confinamiento que esto ha generado articulaciones nuevas? ¿Cómo lo ves tú? Pues esa es una pregunta bastante complicada. Sí, y nunca la he pensado muy en detalle, pero voy a tratar de no embarrarla mucho. Pues es que creo, yo escuché la entrevista de Oscar y creo que estoy de acuerdo con él en una cosa que creo que él dijo, y es que creo que esas cosas que consideran importantes son de alguna manera algo así de dominio específico. Entonces, yo hay algunas cosas que creo que son absolutamente trascendentales, pero creo que tienen que ver más con mi experiencia y con el tipo de trabajo que yo realizo, que realmente con que realmente sean trascendentales para todos los psicólogos. Por ejemplo, yo creería que la estadística es importante. Y yo soy el profesor de estadística, o he sido profesor de estadística, porque obviamente ya no lo soy. Y creo que lo que No, yo lo les... que planteas es que aparte de psicometría, lo que planteas es que aparte de psicometría, que se enseñan 2 o hasta 3 niveles en No, psicología, que psicometría se tiene incluya uno, nada más. estadística como tal directamente al plan.
uno. Estadística tiene un nivel. Y en el programa anterior y en uno que se está haciendo una reforma ahora tiene un nivel. Y es ¿Eso un es nivel... reciente? Oh. No, creo que en las dos últimas reformas, estadística solo tiene un nivel. En las 3 últimas reformas, estadística solo tiene un nivel. Y lo que tú ya planteas es intensificar más el aprendizaje en cuanto a estadística, avanzarlo un poco Yo, más, que no se quede yo en lo creo que es básico del primer necesario. nivel. Sí, yo creería que es necesario, pero igual cuando a veces lo pienso digo, bueno, pero probablemente es una cosa que yo considero una necesidad porque en investigación y en el tipo de investigación que yo hago, pues un nivel de conocimiento de estadística sería relevante, digamos. Es necesario. Pero, y acompañado de estadística, algo de lenguajes de programación, pero también considero que es por el tipo de trabajo que yo hago. Pero cuando a veces pienso en lo específico de otros tipos de profesionales de la psicología o de tipo de áreas de trabajo, campos de trabajo, pues hay gente que probablemente no va a utilizar la estadística, aunque yo creo que la necesita, pero no creo que la vaya a utilizar y le vaya a ser muy útil a veces. Entonces, llenar con estadística podría ser injusto respecto a otras cosas que otra gente que va a hacer su trabajo, por ejemplo, en práctica clínica podría necesitar, no sé, o sea, probablemente un clínico necesitaría, qué sé yo, por ejemplo, creo que eso se está corrigiendo, pero yo creo que un poco de más de neurociencias y de bases cerebrales del comportamiento podría ser necesario. Es decir, ese es como un camino que yo creo que toda la facultad, por ejemplo, las facultades americanas que yo conozco, están recorriendo. Es decir, que así usted sea psicólogo social, o sea psicólogo de práctica clínica, o sea psicólogo comunitario, o lo que sea que usted vaya a hacer, eh, hay mucho de bases biológicas o estructuras Neurológicas. neurológicas que están asociadas a ese tipo de fenómenos. Y no porque creo que la gente vayan a hacer estudios de neurociencias en sí, sino porque digamos que como organismos biológicos que somos una mínima comprensión de algunos elementos biológicos asociados a este tipo de comportamientos tiene que ser necesario, es decir, para poder hacer una evaluación adecuada, digamos, si usted es un clínico y va a evaluar un paciente, pues obviamente muchas de las cosas que usted ha aprendido en el tipo de teorías que usted aprendió con, con, ¿cómo se dice?, con influencia psicoanalítica, pues probablemente son relevantes y sirven, pero probablemente hay unas cosas que usted sí necesita saber de cuáles son las bases neurológicas de esto para tomar decisiones a veces, porque hay Más una físicas. interdependencia. Correcto, entre Entonces, lo subjetivo y lo sí, físico, porque o pues lo médico. yo creo que eso sería, sí, algo un poco más enfocado en términos de las bases neurológicas, creo que podría ser importante. Como digo, la estadística me parece trascendental. El diseño de investigación, pero también ahí digo, bueno, también ese es mi sesgo. Y qué sé yo, ¿no? Creo que hay eh, una buena fundamentación en desarrollo, pero digamos que no solo el desarrollo cognitivo, sino el desarrollo visto desde diferentes perspectivas podría ser una herramienta poderosa Lo pues para emocional los... también, Sí, claro, no emocional, solamente lo cognitivo, lo emocional, lo no afectivo, colectivo y no claro. emocional. Y también digo un poco de maduración biológica, pues también para entender esas cosas de manera... Es difícil articular las teorías, pero digamos que tener un conocimiento del desarrollo podría... no sería como un curso, sino como la concepción de desarrollo podría ser importante. Pero mire que ahí viene otro problema y es
hay mucho de la práctica psicológica que no tiene que ver directamente con desarrollo. Entonces hay, por ejemplo, yo supongo que la psicología organizacional, algunos problemas particulares de las organizaciones, pues claro, tienen que ver con algo marginal del desarrollo, pero ese no es su objeto, eso es otra, lo que ellos trabajan es otra cosa. Entonces, pero le digo, creo que esas serían las cosas que yo creo desde lo que yo entiendo, pero probablemente no tengo la capacidad para evaluar qué sería relevante para otras áreas que conozco, pero no tengo ninguna experticia y no sé qué es lo fundamental, por decirlo Comprendo, sencillo. comprendo un poco mejor. Ahora, interesante que al inicio de esta entrevista mencionas que empezaste en las partes duras del conocimiento humano, las ciencias objetivas exactas, la parte dura, maciza, que llaman hoy en día, pero interesantemente no te fascinó y, y no llevas tus expectativas y buscas esa transición a la psicología. Ahora, la siguiente línea es interesante porque considerando que ya una vez entras a estudiar psicología tenías unas expectativas de estudiarla, esta ciencia, y has tenido un desarrollo de ella, que lo particularizaste en el número, en la comisión. ¿Corresponde esas expectativas a ese desarrollo logrado por ti o a nivel de general de la psicología, lo uno con lo otro? ¿Expectativas con lo avanzado? ¿Está hoy en día? Yo creo que otro problema que he tenido es que yo he sobreestimado mis capacidades muchas veces, entonces yo creería que ya tendría que haber hecho mucho más de lo que he hecho hasta ahora, pero digamos que en términos de la ruta creo que estoy haciendo lo que quiero, digamos, lo que me gustaría hacer y lo que esperaba estar haciendo, que era trabajando sobre un problema de investigación y tener la posibilidad de tener el tiempo para pensarlo y, y creo que sí, que esa era como una de mis expectativas de vida, poder vivir de investigar y trabajar un problema de investigación en detalle. Creo que eso era lo que yo esperaba hacer. Que creería que en términos de expectativas, Y yo en creería que específico, ya. número, ¿Cómo? te decantas por específicamente lo que mencionaste casi a mediados de la entrevista, la investigación por la parte numérica, el número como Sí. te estabilizarías investigando, esculcando el número por años, porque es algo muy profundo en sí mismo. Y claro, en términos de expectativa, yo pensaría que yo ya debería tener mi teoría propia de la adquisición de números y eso, digamos que está en curso, pero todavía no. Supongo que, espero que, así sea muy mala teoría, espero tenerla en algunos años. En resumen, está el Piaget colombiano en formación. No, no, para nada. ¿No? Yo tengo un problema muy pequeño en el que me he sobreespecializado y yo no, por ejemplo, nunca he pensado que tengo la capacidad para esos grandes problemas. Tienen el problema del desarrollo, digamos, y no a nivel de un dominio, aunque pues, precisamente no hablara de dominios, pero creo que también en términos de la evaluación era que creo que el problema de los, que me interesan más los problemas pequeños también, o sea, cerrados, problemas cerrados y también pequeños, en la medida en que me siento más cómodo trabajando eso que trabajando con la incertidumbre de problemas grandes. Es decir, como trabajar el desarrollo cognitivo abre el panorama a todo. Por ejemplo, ahorita estaba Muy vasto. diciendo, sí, por ejemplo, estaba hablando de desarrollo emocional. Digamos, la emoción está asociada a la cognición. De hecho, hay muchos modelos, algunos modelos muestran que la adquisición de número a cierto nivel está asociado con la emoción también. Eh, entonces, yo creo que yo me siento más cómodo con problemas pequeños. Entonces, uno, esa es una diferencia con Piaget, y la otra es que no, pues yo no tengo la mente de Piaget, eso sí no cabe la menor duda, digamos. Pero gracias por decir eso. ¿Qué vendría siendo lo esencial en la psicología o en las psicologías? ¿Qué vendría siendo esa tan fundamental, tan esencial para ti? ¿O
¿Qué vendría siendo esta parte tan esencial, tan vital en la formación de las psicólogas, de los psicólogos? Es que puedo decir algo que probablemente es demasiado abstracto y no sé si es, para mí es vital, pero yo creo que en términos de la psicología como ciencia, entender las relaciones causales, creo que sería algo que es vital. Y porque creo que eso implica a cierto nivel entender la capacidad o alcance que tiene un modelo, y creo que finalmente para entender, y casi que independientemente de la práctica que usted tenga como psicólogo, pues casi todo lo que utilizamos somos modelos para explicar un fenómeno. Entonces, independientemente de cuál sea su orientación, usted tiene que utilizar un modelo teórico para... Algunos tienen modelos, trabajan con modelos más elaborados, otros tienen modelos más implícitos, digámoslo así, pero es un modelo. Entonces, entender las relaciones causales creo que es una condición necesaria para poder trabajar con una teoría. Pero entonces aquí viene otro problema, y es que no necesariamente todas las teorías suponen que hay relaciones causales. Entonces, vuelvo y digo, esto es lo que yo creo para mí, pero probablemente puedo estar siendo bastante egocéntrico pensar que eso también aplica para todos los modelos y para todas las teorías. Con relación a esto último, ¿te consideras que estás muy enfocado o posicionado dentro de lo que se conoce académicamente o filosóficamente en el positivismo? ¿Te ves muy enfocado en esa parte o cimentado allí? Pues sí, pero creo que sí en parte, pero digamos que el problema es que a veces la forma en que se utiliza el positivismo tiene que ver con desdeñar un poco el tipo de trabajo. Eso lo digo porque eso lo hacen algunos colegas míos en el instituto, utilizar el positivismo más que eh, como un tipo de teoría o epistemología de la ciencia o de entender la ciencia, más como con una connotación negativa de la palabra. Por ejemplo, hay otra palabra que utilizan así, les encanta, que es reduccionismo. Entonces dicen reduccionismo para insultar a alguien cuando pues O, igual... o peor, eclecticismo, eclecticista. Sí, entonces yo creo que sí, pero a veces, por ejemplo, eh, lo que siento a veces es que ese tipo de palabras a veces tienen, como todas las palabras y como todos los conceptos, a veces son demasiado complejos, y que viene el problema de que si uno no los ha trabajado, no entiende muy bien exactamente a qué se refieren. Eh, entonces, y como algunos estudiantes los han escuchado con una connotación negativa, entonces si ya dicen, ah, es que él es reduccionista, entonces ya saben que eso es malo, o creen que eso es malo. Yo creo que le voy a decir qué creo yo, y creo que no he sido muy consistente realmente en eso, pero le he tratado de lo más posible. Yo creo que yo soy realista. Yo realmente creo que existe un mundo externo y que realmente bueno, nosotros tenemos sistemas cognitivos que son capaces de percibirlo y que pueden estar amoldados por un proceso de selección, pero finalmente yo considero que existe un mundo real externo y que objetivamente podemos acceder a él y a comprenderlo. Mencionas a los alumnos, a las alumnas, a los estudiantes de hoy en día. Eres docente. Llama la atención y ya has articulado algunas partes de ello, pero si quisieras complementar, ¿qué piensas de esa formación de esos psicólogos, de esta psicóloga hoy en día, actualmente, en Univalle? Yo he sido profesor en varias universidades. Antes de estar nombrado, fui profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la Universidad Javeriana y de ICESI.
Y, y yo creo que todos los alumnos son diferentes, esa es la primera cosa, y que digamos que hay diferentes, en cada universidad, cada uno tiene su fuerte, digamos. Creo que una cosa que a mí me parece que es el fuerte de los estudiantes de la Universidad del Valle es que puede ser bueno o puede ser malo, es esa capacidad de disentir y de, y de tener una posición crítica. No digo que en los otros no sea así, o que no haya alumnos críticos, pero digamos que esa discusión a veces perenne entre posiciones de los profesores un lado a veces positivo, y es que los alumnos tienen la posibilidad de volverse críticos respecto a lo que les enseñan. Entonces, creo que eso sigue siendo así en la universidad. Entonces, creo que en esa medida, eso que no necesariamente está dentro del currículo, pero que hace parte de la formación en Univalle, creo que los distingue. Yo sé que eso no responde a la pregunta, pero Pero creo que complementa. sí, pero y creo que en términos de contenidos, la formación en la Universidad del Valle es buena. El problema es que siempre hay que escoger, es decir, hay un tiempo limitado, hay recursos limitados, entonces creo que casi siempre lo que se hace en casi que cualquier programa es escoger lo que se considera mejor. Eh, pero como dicen, creo que en el final de una película de Bienvenido Mr. Lawrence, creo que se llama, una película sobre la Segunda Guerra Mundial, que el prisionero de guerra pasa a ser el captor al final de la película, entonces le dice al final así como eh, que simplemente hemos sido víctimas de quienes creen tener la razón. Entonces, creo que la formación de los estudiantes de la Universidad del Valle es que ellos son víctimas de los profesores que creen tener la razón sobre qué es lo que se debe enseñar. Entonces, creo que no voy a decir nada más. Creo que se hace de buena voluntad la selección de qué es lo que se enseña, de buena fe, digamos, pero siempre con un sesgo. Entonces, Se entra en mucho radicalismo según lo que planteas. sí, yo creo que la Posiciones muy gente radical, radicales a claro que veces. sí, sí. Somos radicales, yo creo, claro que sí. Eh, pero pues eso no necesariamente es malo, eso simplemente es un defecto de ejercicio, supongo. Pero venga, lo matizo, yo no creo que, yo lo que cuando digo eso es que creo que las personas que proponen los currículos casi siempre son psicólogos que son expertos, que asumen que los modelos que ellos consideran apropiados o que les permiten explicar, creen igualmente que esas son las cosas que los estudiantes deberían de alguna manera aprender. Porque creo que de buena fe creemos a veces que son las mejores teorías o las mejores explicaciones. Entonces, creo que los estudiantes son víctimas de esa creencia y ese sesgo. Eh, y creo que, como toda formación, la formación en Univalle es incompleta, digamos. Es decir, creo que igual hace un rato, creo que antes de que empezara la entrevista, estuvimos hablando de cómo algunas cosas que habían pasado durante esos años que no te habías enterado, te enteraste con algunas entrevistas, como que había desaparecido la posibilidad de acceder al humanismo, o incluso al conductismo. Al Eh, conductismo claro, o al área y comunitaria. claro, lo que yo creo es que yo puedo creer que eso no son las mejores explicaciones, pero creo que, por ejemplo, sería más justo que la gente pudiera tener el acceso a ellas de tal manera que entendiera de alguna manera qué es lo que hacen y cuáles son los modelos asociados, y que pudieran tener la posibilidad de escoger. Yo creo que eso sería mucho más justo, pero no sé si es viable tampoco. Ahí, yo, yo,
con eso recuerdo una entrevista que le hicieron a Daniel Dennett sobre la religión, que era como, porque él es como un ateísta muy famoso, entonces le decían que algo así como que opinaba de la educación religiosa en las escuelas. Entonces, porque en muchos países la religión dominante de alguna manera está asociada con la educación religiosa. Entonces, que si él opinaba que lo que se debería hacer es no enseñar religión. Entonces él decía, no, yo creo que lo realmente justo con la gente que está en formación, los jóvenes, niños, es enseñarles las diferentes religiones, es decir, que ellos tengan acceso, que ellos tengan acceso tanto a las religiones como al ateísmo y que Las en algún opciones que momento, hay, ellos puedan decidir que haya cuál libertad. creen que es el mejor camino. Yo también creo que en ciencias ciencias como la psicología, que digamos hay tanta variedad de modelos explicativos, probablemente lo más justo con un estudiante sería de que ellos puedan acceder a diferentes modelos teóricos y que en algún momento ellas decidan racionalmente o no racionalmente, puede ser que apasionadamente o por pasión, qué es lo que ellos consideran que corresponde a la mejor explicación. Abrir el abanico completo, mostrarle el abanico completo y que la persona decida qué parte del abanico selecciona, como lo tuviste la oportunidad tú de hacerlo. No, es que el punto es que creo que la parte cognitiva de escoger la investigación, de escoger la parte experimental y de escoger finalmente algo tan particular como el número, la parte numérica. Sí, lo que digo es que eso sería como el ideal, creo yo. ¿Qué tan posible es? Es un poco más difícil, porque, por ejemplo, pues todos los profesores que estamos ahí creo que tenemos algún nivel de conocimiento del conductismo, pero no hay ningún experto, digámoslo así, creo yo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan justo es una pregunta que yo tendría, es que alguien que no es experto en conductismo diera una clase de conductismo sabiendo que probablemente la interpretación que tiene no es la mejor? O no necesariamente así, Diego. Te comparto que, por ejemplo, nos hemos enterado por medio de estas entrevistas que cuando se quería incluir el aspecto comunitario en Colombia, que ni existía en ninguna institución universitaria en Colombia, la psicología comunitaria, el doctor Rubén Lechter invitó a un profesor de Estados Unidos, de una universidad, a señor Taylor, para que fue el que la inició, esa área de la psicología comunitaria, lo invita a él como profesor invitado a Cali, a la Universidad del Valle, y allí surge en Cali y se expande a Colombia y a muchos lugares de Latinoamérica. Igual hoy en día está pasando en términos actuales, por decirlo, Hernán Sánchez es un profesor invitado de una universidad en Brasil. O sea que hay maneras de hacerlo si se quiere, si hay la Sí, sí, sí. voluntad. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que el problema es que digo, ese es el ideal y creo que yo estaría de acuerdo con el ideal. Lo que no estoy seguro es qué tan factible a veces es hacerlo con los recursos que se poseen. Pero digamos que esa obviamente es otra parte del problema que no corresponde a qué es lo que debería saber un psicólogo. Creo que, No es fácil de solucionar. creo que vuelvo y... sí, no, yo creo que no es solucionable, digamos. Uno puede llegar a respuestas mejores o peores, pero probablemente el ideal no creo que exista. Pues por eso precisamente existen facultades diferentes, programas de psicología diferentes y las ofertas en esos programas son diferentes. Hay unos acuerdos básicos que los definen los ministerios de educación, pero en general eso es lo que hace. Pero mire que la otra cosa que es interesante de eso es que eso hace que, por ejemplo, las universidades tengan como algún tipo de identidad, que, que es que algunas tienen un énfasis más de una cosa o otro de otra, entonces también como que tienen como un sello de identidad. No sé qué es lo mejor, yo realmente creo que no sé cuál es la mejor solución, pero digamos que creo que en buena fe la universidad y el programa de psicología trata de darle la mejor formación a los estudiantes, aunque va a ser limitada por diferentes razones. Pasando a un lineamiento muy distinto a esto que nos vienes compartiendo tan amable, tan cálidamente, tan detalladamente,
¿Cómo te has adaptado? ¿Cómo has manejado esta situación tan complicada del confinamiento desde el año anterior a lo reciente? ¿Cómo has vivido esta situación tú como psicólogo, como docente, inclusive viajando al exterior a terminar tu doctorado? ¿Cómo lograste ello? Pues sí, digamos que tengo que contar mi situación particular para responder, y es, cuando empezó la pandemia yo ya había terminado clases, o sea, ya no tenía más clases en mi doctorado. Eh, Casi toda la recolección de datos de mis experimentos para la tesis de doctorado estaban casi listos, digamos, o sea, casi todo ya lo había recogido. Entonces, buena parte de mi trabajo realmente era, porque en el laboratorio seguimos haciendo experimentos que no tienen que estar vinculados directamente a una tesis, sino como al trabajo del laboratorio. Entonces, el trabajo que yo estaba haciendo en esos momentos era, yo no doy clase, eh, porque estoy con una beca, entonces pues realmente prefiero solo dedicarme a mi trabajo de investigación y no dar clases en las clases del doctorado, en las clases de la universidad en la que estoy. Entonces mi trabajo era más escribir sobre la tesis, escribir artículos y desarrollar experimentos para el trabajo del laboratorio. Entonces digamos que en términos de la tesis y los artículos, pues buena parte de mi trabajo con mi tutor de escritura siempre ha sido a distancia. Yo lo veía frecuentemente, pero el trabajo de escritura es a distancia. O sea, nosotros compartimos documentos y sobre lo que trabajamos son sobre los documentos que nos compartimos. Entonces lo hacíamos a distancia. Él me mandaba sus comentarios, yo le mandaba los míos. Entonces en esa parte no ha cambiado mucho. Lo que sí cambió fue en los experimentos, porque los experimentos obviamente llegó un punto en el que se pararon totalmente por el, por el organismo que regula la investigación en la universidad determinó parar los experimentos presenciales. Entonces lo que nos tocó hacer fue empezar a migrar a plataformas virtuales. Eh, entonces, algunos experimentos son más o menos el mismo experimento que estábamos haciendo antes, eh, pero a través de Zoom, por ejemplo. Pero sí me tocó, para otras cosas sí me empezó a tocar aprender un poquito más de programación en plataformas virtuales, porque algunos otros experimentos son experimentos que se conducen virtual. Que no son un intercambio entre un experimentador y el niño, sino que son simplemente cosas que la persona que va a responder tiene que darle clic a una cosa o seleccionar una cosa, y creo que ahí cambió algo. Eh, Creo que una cosa que nos tocó, que fue muy clara en términos de los experimentos, es que las explicaciones de los experimentos tenían que ser mucho mejores que las que hacíamos presencial, porque buena parte de la comunicación entre el experimentador y el sujeto experimental pues se ve perturbada por la tecnología. Entonces creo que eso fue algo que tocó cambiar. Eh, y creo que en términos de la relación con mi tutor no ha cambiado tanto, porque digamos que buena parte de lo que hacíamos lo hacíamos de manera a distancia. Y entonces creo que en alguna escuela la pandemia no me ha afectado tanto como sé que le ha podido afectar a mucha gente. Primero porque no estoy dando clase. Yo no he tenido la experiencia de adaptar mi clase o hacer una nueva clase para presentar mis ideas. Y porque mi momento de la tesis ha sido mucho más de producción individual que de trabajo grupal. Entonces, a mí no me ha afectado tanto, pero por ejemplo, considero que sí, por lo que he visto a otra gente, ha generado un impacto grande. Pero digamos que a mí particularmente no me ha afectado tanto, digamos. ¿Cuál consideras hasta el momento que es
el mayor aporte que hayas realizado a la disciplina, a la psicología o a tu entorno o a tu alma mater, que asimilo yo que es la Universidad del Valle? ¿Cuál es ese mayor aporte hasta el momento? Sí, sí. Creo que realmente que mi aporte lo vería ya un poco concretado cuando pueda esbozar la idea de cómo se construye el número natural. Y creo que hay esbozos, pero no hay nada final en el momento. Entonces creo que tengo eso como una deuda, pero más que un aporte. Pero hay una cosa que me gustó, que me ha gustado mucho hacer, que es a nivel de pregrado la formación en estadística y en diseño experimental, y es ofrecerle a los estudiantes un curso juicioso sobre estadística vinculada a la psicología y un curso de diseño experimental a algunas personas que estaban interesadas, porque no es obligatorio, sino que es opcional. Entonces creo que formar unos cuantos buenos psicólogos en diseño experimental es un aporte a la psicología y a los estudiantes que se están formando en la Universidad del Valle. Y algo complementario, la cereza en el postre de este material, que tú ya anticipaste es algo muy desde el inicio, mencionando que te apasiona mucho, mucho el cine y también recuerdo que mencionaste que te apasiona también la controvertir o disputar ideas y demás, fascinante. Pero ¿cuál sería la mayor pasión en tu vida? Lo que tú dijeras, esto es lo que más me ha apasionado hasta el momento o lo que jamás antes me ha apasionado como este aspecto, ¿cuál sería ello? No, el número natural. Yo creo que tratar de entender el número natural y cómo está relacionado con lo académico y probablemente es repetitivo, pero yo creo que eso es lo que más me gusta hacer, porque igual incluso cuando no estoy trabajando me gusta leer de número natural. Así, a veces descanso leyendo cosas de número natural. No siempre, pero a veces me gusta, sí, el número, O has entender de el número soñar, natural. o has de soñar al respecto, la cantidad de veces. Sí, no, tengo la fortuna y la desfortuna de no recordar lo que sueño, pero sí creo que el número debe estar ahí, en pesadillas y en sueños, digamos. Supongo que me debe perseguir en algunas ocasiones con malas intenciones el número y en otras me abraza, pero, pero sí, el número natural es como lo que me gusta y lo que me ha gustado durante muchos años. Y sí. Eso es lo que le ha apostado, digamos, en mi vida. Fascinante Pero aspecto. El número podría yo decir atrevidamente como sujeto y como objeto también. sí, supongo, sí. Sí, esa es como la pasión y el cine, pues el cine, pero ya como otro escenario diferente. Digamos que es como eh, son como ejercicios diferentes. Digamos que no, no tengo mucho conocimiento de arte, porque no me interesa tanto, creo, nunca me ha interesado tanto. Pero digamos que el ejercicio de entender el número es racional en la medida en que yo discutiría sobre cuál es la mejor forma de explicar su adquisición. Pero, por ejemplo, yo no discutiría en una película, porque mi aproximación a las películas es más visceral. Es decir, me gustan o no me gustan, pero no haría defensas de una película por sobre otra, porque ahí creo que es una cuestión de gusto. Pero sí, creo que sí, esas dos cosas son muy parte como de mi vida. No, aparte de, 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 de mis relaciones personales, pues digamos que, pero yo no sé si eso califica como una pasión, digamos que tengo personas especiales en mi vida que quiero demasiado y que
tampoco entendería la vida sin ellas, mi pareja. Últimamente, o en los últimos años, con un sobrino, que con mi sobrino descubrí que no soy tan bueno en matemáticas, porque mi sobrino está como en octavo, no, sexto, séptimo, y vive en Estados Unidos, y él estudia matemáticas, y yo le explico matemática en inglés, pero hasta hace un año yo siempre tenía la razón. En este último año hay varias veces que ya él me ha dicho, no, pero tío, creo que eso no es así, yo creo que es así, y lo que me pongo a revisar y digo, sí, tienes razón, Mateo, yo creo que... Entonces ahí descubrí que no era tan bueno en matemáticas, creo que eh, eso me gusta, pero digamos sí, que todas estas cosas hacen parte de la vida y creo que son como las cosas importantes, las relaciones familiares de pareja, mi pareja, eh, el número y el cine son las cosas que yo creo que por las cuales vale la pena seguir. Y este tipo de entrevistas para echar carrete un rato también son muy interesantes a veces. Yo soy aburridor. Para divertirse también. ¿Cómo? Hay que divertirse también. Sí, sí. No todo puede ser tan formalizante. Pero es que yo me divierto enseñándole a mis sobrinos, eso lo he descubierto. Soy como muy extraño en términos del número natural, porque hasta me divierto enseñarlo a veces. Ya vi que no soy tan bueno, pero me divierto. Pienso que es el sello, llamémoslo así, natural de esta interacción contigo hoy, en este día fascinante se me hace, porque de las más de 60 entrevistas que ya se ha logrado desarrollar hasta el momento de una manera mágica, no sé ni cómo, esta yo creo que tiene ese sello particular natural del número, de la fascinación de un psicólogo por el número, lo cual es un matiz impresionante para adherirlo a ese saber de la psicología en la Universidad del Valle y de dónde viene esa génesis y hacia dónde va, que es lo que estás planteando de querer inclusive fomentar una futura teoría que por ahí viene en camino. Gracias, muy amable, eres muy amable, Diego, y te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación y de verdad gracias por dejarme hablar tanto. He hablado muchísimo.